La Policía de Investigaciones junto a la Fiscalía de Arica realizaron un mega operativo, esto por rearticulación, reorganización de los gallegos. Bueno, ¿qué se sabe de este operativo? Paula Barza está con nosotros aquí en el estudio cuando los muchachos están celebrando. Está jugando el Nico Yarri para que vean que estamos en directo. Todo positivo hoy día. Es todo positivo, sí. Va ganando parece, ¿no? Oye, Pablo, bueno, un mega operativo, más de 200 efectivos de la PDI, se allanaron más de 40 viviendas, todo esto en el marco de la reagrupación de integrantes de esta red criminal, ¿no? Justamente, y no solamente que se haya efectuado en Arica, sino que fue a lo largo de nuestro país. Esa es la gracia en este caso de este operativo, porque se hizo a través de los penales y en paralelo al juicio que estaban llevando en contra de los gallegos en el Tren del Coro y el Tren de Aragua. Si bien son dos agrupaciones importantes, todo va en el hilo del Tren de Aragua. Así que el operativo que estamos viendo ahora en las imágenes que realizó la Policía de Investigación empezó muy temprano. A eso de las 6 de la mañana ya se estaban estableciendo los puntos, cuáles eran los más conflictivos. Estaban buscando a una persona en particular también porque habría participado en un homicidio durante esta última semana, entonces se agrupó todo esto para finalmente poder atacar a ese Cerro del Chuño. Para las personas que son de Arica, Karim, van a saber fácilmente dónde está el Cerro del Chuño, pero para los que son de Santiago o son del resto de la ciudad, acá claramente es hacia el sector más lejano de la ciudad, no es tan cerca del centro, por ejemplo. Entonces, el que hayan tomado ese control de ese lugar, que no se pueda habitar por lo demás, es una toma, y hayan llegado al centro, bueno, llama harto la atención. Llama la atención, sí. Lo decías bien tú, esto coincide, lo confirmó, fíjate, el fiscal de Arica, porque hubo además algunos llamados con amenazas de bomba en tribunales, en algunas partes de nuestro país, en Linares, en Concepción, en Temuco, y precisamente lo vincula el fiscal con el juicio en contra de los integrantes del Tren de Aragua. Claro, de hecho fue 10:35 de la mañana, llega este llamado primero a Arica y posteriormente llega al resto de los tribunales de nuestro país, principalmente los que mencionaste tú, y que es en Linares, también en Temuco. Pero, ¿por qué en esos lugares en específico? Se estaban llevando a cabo esta audiencia, que es lo importante. Recordemos que está el juicio en contra de los gallegos y es por eso que se obviamente evacuó de inmediato, se generó un stop en ese momento. Pero ¿qué pasó también en medio de ese stop? Se realizaron allanamientos al interior de la cárcel. ¿Qué se encuentra en la cárcel? Una llave de esposa de uno de los líderes del Tren de Aragua. Eso fue aquí en la cárcel de alta seguridad en Santiago. Recordemos que es un juicio a... no recuerdo cuántos son los integrantes que están siendo sometidos a juicio. Son 48, 48 en total, de ellos son 38 y son 17 los que están en este caso de forma telemática en diversos penales de nuestro país. Claro. Y en ese contexto, uno de los líderes está en Santiago, en la cárcel de máxima seguridad, y en un allanamiento que se hace en su celda se detecta una llave. Justamente, una llave que es de las esposas, pero estamos hablando de que en la cárcel de alta seguridad, o sea, claro, no es cualquier cosa y además no es cualquier reo. Es uno de los líderes del Tren de Aragua que ya había tenido problemas con los otros líderes del Tren de Aragua en nuestro país. Entonces, por eso, insistir en que ha sido muy complejo este operativo, sí, y lo que se viene además, porque recordemos que el juicio sigue de largo. Sí, va a ser un juicio bien largo, es preocupante. Uno podría pensar perfectamente que había un plan de fuga en ciernes, ¿no? Que se estaba preparando aquello. Vamos a seguir sumando voces a la conversación. Está con nosotros el gobernador de Arica, Jorge Díaz. ¿Cómo está, gobernador? Buenas tardes, gracias por atendernos. Muchas gracias, Karim. Buenas tardes. Bueno, siempre es importante dialogar lo que pasa en el norte de nuestro país y en específico en este mega operativo que se realizó nuevamente en el Cerro Chuño, sí, de nuestra ciudad, que ha sido un ícono del crimen organizado y también de la delincuencia a nivel no solamente regional, sino que también nacional. Bueno, estamos con Pablo Barza. Pablo lleva haciendo el tema bastante tiempo, ha estado precisamente ahí en el norte. ¿Qué fue lo que ocurrió hoy en el Cerro Chuño y por qué ese lugar es permanentemente un epicentro de accionar criminal de estas bandas? Bueno, yo creo que previo a dar respuestas a esa pregunta hay que atender algunos antecedentes. La región de Arica y Parinacota es una región bifronteriza. La frontera siempre la hemos utilizado para fines comerciales, para fines turísticos y otros más, pero desde la pandemia que se han instalado bandas de crimen organizado internacional y que han ingresado desde Arica y Parinacota al resto del país. Y eso, por supuesto, es una situación que no solamente se ha ido sosteniendo a lo largo del tiempo, sino que también ha frenado el crecimiento y el desarrollo de nuestra región. Nosotros aspirábamos a que esto iba a ser solamente en nuestra región, pero advertíamos en su oportunidad de que esto iba a ingresar desde Arica y Parinacota, desde las regiones del norte de Chile, hacia el resto del país, y así ha venido sucediendo durante todo este tiempo. Ahora, hay un segundo factor, que es que se toma la decisión de incorporar militares en las zonas fronterizas, sobre todo en los pasos fronterizos irregulares, para impedir el ingreso a nuestro país y que
a pesar de que ha sido una política pública con buenos resultados, con resultados azules, no ha sido suficiente porque a la luz de los hechos que hemos visto, no solamente en mi región, sino que, por ejemplo, en San Antonio, con el homicidio de un adulto mayor en manos de dos extranjeros que ingresaron por pasos irregulares a nuestro país desde el norte de Chile, cruzaron desde San Antonio, desde el centro de nuestro país, la mitad de Chile hasta llegar a la región de Arica y Parinacota, y desde Arica se cruzaron la frontera, se fueron a Tacna, y en Tacna recién los pudieron pesquisar. Entonces, ¿cómo es posible que una persona cruce la mitad de Chile sin que exista ningún tipo de identificación, sin que exista ningún tipo de control? Por lo tanto, el Cerro Chuño se ha ido consolidando como un espacio donde se han encontrado casas de torturas, se han encontrado también integrantes de bandas de crimen organizado internacional, también se han encontrado otros factores que han sido complejísimos, no solamente esto, sino que armas, drogas, cuerpos enterrados y otras cosas más. Entonces, sí, ¿y por qué es tan difícil hacer una limpieza de ese lugar? Porque lo habíamos conversado, Pablo, ya no es primera vez que se hace un operativo ahí. Ahora, lo que llama la atención, esos perros que estamos viendo en imágenes, son perros que detectan cadáveres. Y precisamente en ese lugar, lo decía el gobernador, habían casas de tortura también, ¿no? Son casas de tortura, están buscando cadáveres, pero además eso es una zona que no se puede habitar. De hecho, eso el gobernador bien lo sabe, acá es una zona que se comenzó como una toma, pero posteriormente ya se tomó todo el sector del crimen organizado. Pero lo complejo de esto es que se han realizado al menos 4 operativos importantes ahí. De esos 4 operativos importantes ahí, ¿por qué está también el temor de que se pueda rearticular? O sea, gobernador, ahí también dejar abierta la pregunta de lo que está sucediendo. O sea, están estos militares en la frontera, eso es una zona que no está tan cerca del centro. Insisto en ese punto, no es tan cerca de la zona más poblada, la zona más urbana, es bien lejos. Y de hecho, ¿por qué es de difícil acceso? Por ejemplo, transporte público no hay, micro no hay, colectivo no hay. ¿Y qué se puede hacer con eso entonces, gobernador, para evitar que nuevas facciones del Tren de Aragua se instalen nuevamente ahí? Bueno, lo primero es que ustedes tienen mucha razón, el sector de Cerro Chuño es un sector que estuvo afectado por polimetales y que tiene orden de demolición las casas que estaban construidas ahí. Gran parte de la población que primitivamente vivía en el Cerro Chuño fue erradicada hacia otros sectores de la ciudad. Sin embargo, esto ya lleva aproximadamente 12 años, empezó en Bachelet 1, este proceso de erradicación del Cerro Chuño, pasó Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2 y ahora el gobierno del presidente Boric. Han existido distintas acciones de distintas autoridades, de distintos colores políticos que han impedido que esto suceda, incluyendo recursos de protección en los tribunales de justicia, incluyendo una posición bien dura por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos que ha avalado que se mantengan personas en este sector. Y era el espacio perfecto para que se pudiera instalar ahí esta banda de crimen organizado internacional. Cuando observábamos las imágenes recientes, veíamos que incluso habían perros que estaban desde la Policía de Investigaciones que estaban ahí en ese sector, es porque no solamente han habido casas de torturas, sino que también ahí se encontraron cuerpos enterrados. Y lo que precisamente buscaban era la existencia de aquello porque forma parte del modus operandi que tiene el Tren de Aragua. Y a la pregunta que ustedes hacían, decían, pero ¿cómo es posible que a pesar de que hay militares en la frontera, todavía siga existiendo este riesgo fronterizo? Es porque creo que no se han tomado las decisiones que corresponden. ¿Y por qué? Porque esta ley de infraestructura crítica que incorpora militares en las fronteras es una ley temporal, que hace pocos días fue renovado nuevamente por el Parlamento. Pero mi región, la región de Arica y Parinacota, no va a dejar de ser una región frontera en 3 meses, 6 meses o 9 meses más. Tiene que ser una política permanente sí, para que esto ocurra. Gobernador, tienen que tomar decisiones. Ahora, lo razonable ahí es que se pueda realizar una modificación constitucional a objeto de que sea una función permanente el resguardo de las fronteras por parte de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz o tomar la decisión de que se incorporen policías fronterizas, pero hoy no permite una planificación adecuada, no permite una capacitación que es la deseada por parte de las Fuerzas Armadas porque siguen haciendo algo que vislumbra como fecha tope de tiempo, una temporalidad y que tiene fecha hoy de vencimiento. Y eso no es algo acertado. ¿Qué antecedentes tiene, gobernador, de estas nuevas facciones del Tren de Aragua que se han instalado ahí y el resultado del operativo de hoy? Bueno, no tan solo es una facción del Tren de Aragua, sino que también del Tren del Coro, que también está incorporado en el contexto regional. Son bandas que tienden a competir, a adueñarse, a dominar territorios, y por eso es que se provocan estas situaciones que complejizan la seguridad pública en la región.
Cuando nosotros miramos el contexto de lo que pasó hoy día en Cerro Chuño, es nuevamente un cuarto mega operativo y ojalá y probablemente vaya a haber un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo y muchos más mientras no se tomen decisiones permanentes respecto de la erradicación del Cerro Chuño, que a todo esto, tal como indicaba recientemente, han pasado 18 años. Claro. Los dos gobiernos de la presidenta Bachelet, los dos gobiernos del presidente Piñera y 2 años del presidente Boric. Entonces, ¿cómo en 18 años no va a haber una política pública eficiente que permita que esto suceda? No, de todas maneras. ¿Qué más tiene que esperar la región de Arica y Parinacota para que se radique el Cerro Chuño? Sí, además que si es un lugar que no es habitable o que es declarado inhabitable por un tema de seguridad, no puede permitirse que gente viva ahí, más allá de las razones de seguridad. Gobernador, tenemos que hacer una pausa. Le quiero pedir que siga con nosotros. Vamos a seguir con Pablo también a la vuelta de este corte. Ya regresamos. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de nuestro programa. Esa es la noticia económica del día y te la hemos explicado aquí con la Tamara, con peras y manzanas. Ay, Dios mío, 12:05. Uno que iba a pensar que este fin de semana iba a ser tranquilito, relajadito. Yo siempre les digo, no generalicemos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta edición de Mega Noticias Prime. Somos testigos de las inundaciones más impresionantes de la historia. Enormes granizos destruyen todo a su Tormentas paso. eléctricas desatan caos, provocando fallas en suministro eléctrico. Una sequía implacable azota nuestro país hace más de 10 años. Descontrolada la situación acá en el sector de Uno Norte. Marejadas arrasan con el borde Pueblos costero. sepultados por el barro. Ciudades aisladas por la nieve. Pero no todo está perdido, porque la ciencia y la tecnología trabajan en nuevas soluciones. ¿Qué haremos nosotros para enfrentar estos fenómenos climáticos? El mundo nos está dando señales y hoy es tiempo de tomarlas. Ingresa a megatiempo.cl y entérate de las alertas meteorológicas estés donde estés 24/7. Recibe tu pronóstico en cualquier parte del país, informe geolocalizado, notificaciones y el completo análisis de un equipo especializado. Megatiempo, tu mejor pronóstico. Y muy pronto, el primer canal del tiempo en Chile. Muy buenos días, bienvenidos a este primer boletín informativo de Mega Noticias Ahora. Comenta con el hashtag La Tarde en Mega. Bien, estamos de vuelta, son las 4:03 junto a Pablo Abarza, revisando detalles de lo que fue este mega operativo en el sector del Cerro El Chuño en Arica. Todo esto en el contexto del juicio que se está llevando a cabo en contra de integrantes de la organización criminal de los gallegos. Pablo, tú decías, son más de 40 imputados, hay algunos muy peligrosos, incluso hubo operativos hoy en algunas cárceles y al interior de celdas se encuentran llaves para abrir las esposas, ¿no? Uno podría estar pensando tal vez en un plan de fuga. Justamente, mira, solo para que te hagas una idea de la cantidad de cárceles donde están, en este caso, distribuidos este grupo que son los gallegos, parte en Arica, pasa por La Serena, Rancagua, Valparaíso, Santiago, Concepción
y termina en Puerto Montt. O sea, fue todo el país prácticamente que se distribuyeron. Bueno, fue eso lo que se tomó en cuenta en algún minuto para decidir no hacer el juicio de manera presencial. Porque se podía dar un plan de fuga y que queda ahora de manifiesto con esto. O sea, se encuentran las llaves de la esposa de uno de los líderes del Tren de Aragua, que además ya se había enfrentado con otros dos líderes en el sector, en este caso de la cárcel de alta seguridad. Acá fueron dos episodios muy importantes, pero si hablamos de personas, o sea, si lo llevamos a caras y nombres, acá es el denominado ruso. ¿Quién es el ruso? Es Daniel Márquez, uno de los más violentos que se conoce. ¿Quién es la otra persona? Marvin Fagundes, que lo hemos llevado también en innumerables ocasiones, por ejemplo, en Arica principalmente, disparando en fiestas masivas, con este alto poder de fuego, era la persona que distribuía. Bueno, ellos pelearon al interior de la cárcel y hoy día además se encuentra con esto. O sea, del grupo que estamos hablando, que son los líderes, es algo muy complejo y muy violento. Sí. O sea, queda de manifiesto. Bueno, en su minuto, Pablo, lo conversamos con el propio gobernador. Recuerdo, gobernador, que nosotros tuvimos un contacto precisamente en esos días previos a que se resuelva si este juicio iba a ser telemático o iba a ser presencial. Y estábamos hablando de eso, de los riesgos que esto implica. Hoy hubo llamados telefónicos también en tribunales que obligó a evacuar varios de ellos, ¿no? ¿En Arica ocurrió lo mismo? Sí, bueno, efectivamente, Carabineros de Arica fue el que recibió ese llamado y alertó al resto de los tribunales que eventualmente se podían ver afectados por esta situación. Y por cierto, es una situación muy compleja. Cuando veíamos este procedimiento que se hizo simultáneamente de allanamientos en las cárceles, eso es algo que evidentemente es algo que hay que fortalecer. El año pasado el gobierno regional entregó cercano a los 1.700 millones de pesos a Gendarmería para robustecer todo su equipamiento tecnológico. En tan solo un año pudieron hacer 1.000 allanamientos a la cárcel de Arica. Y ahí encontraron más de 10.000 hallazgos al interior de las cárceles. Teléfonos, armas, narcóticos y otros más. Entonces, evidentemente que tiene que fortalecerse las instituciones para que puedan hacer de manera adecuada su trabajo. Y eso lo hemos hecho aquí de sobra, a lo menos en la región, no tan solo con Gendarmería, sino que también con la misma Policía de Investigaciones. Sí. Aquí, cuando se hizo este mega operativo en el Cerro del Chuño, pudieron utilizar también el sistema AVIS, que es este sistema de registro facial, biométrico y de voz de todos los migrantes que han ingresado por pasos irregulares en nuestro país. Es único en Sudamérica y único en Chile, es la única región policial del país que lo tiene y fue todo un éxito en estos procesos de allanamiento. Entonces, en la medida que entreguemos más inversión pública, es algo que se tiene que fortalecer. Una mayor inversión implica un mejor resultado. Ahora, uno podría pensar, Pablo, también te incluyo, que tú que conoces bien cómo funciona esta banda criminal, que es una de las tantas que están operando en nuestro país. Pensábamos que podríamos estar en un punto de inflexión tal vez, pero ahora cuando escuchamos hablar de nuevas facciones del Tren de Aragua en el mismo lugar, da la sensación de que se lleva a cabo este juicio en contra de estos más de 40 imputados no garantiza que no vaya a seguir pasando o que otras facciones se estén rearticulando para tomar el negocio. Justamente, de hecho, gobernador, usted que conoce muy bien la zona, acá los gallegos tienen su base en Lima, que es la principal, pero también la tiene en Tacna. O sea, ¿cuántos serán? 40 minutos, gobernador, desde la base que la tienen en Tacna hasta Arica. O sea, de ahí también el temor de que pueda haber algún tipo de rearticulación y también de rescate de estos propios integrantes. Bueno, tal cual, como tú lo indicas, Pablo, esta banda de crimen organizado internacional, bueno, siempre tiene una característica que es esencial, ¿no? Que están muy bien organizados, tienen niveles de jerarquías. Y eso hace pensar de que el Estado tiene que también dar una respuesta organizada. Porque si ellos se organizan muy bien y el líder no está, bueno, hay otro que en jerarquía le sigue y sigue con el mismo sistema, con esta articulación que ellos tienen. Pero la respuesta que el Estado da, entendíamos nosotros que era una respuesta que no estaba articulada. Por eso es que me pareció una muy buena iniciativa por parte del gobierno, en especial de la ministra Toá, cuando invita a los gobernadores regionales a la moneda para iniciar esta etapa de generar un acuerdo nacional para combatir este crimen organizado. ¿Y por qué? Porque cuando analizamos cuánto ha sido la inversión que han entregado los gobiernos regionales a los distintos factores vinculados a seguridad pública, esto ha superado los 300.000 millones de pesos en todo Chile en los últimos 2 años.
Y tenemos cero competencia en materia de seguridad. De hecho, mi región, la región de Arica y Pernacota, es la que tiene el presupuesto más bajo de todas las gobiernos regionales del país. No, incomprensible. Pero tienen inversión en seguridad más alta de todo Chile. Claro. Porque hay condiciones y características específicas que hacen merecer ese tipo de inversión en la región. Que es donde más, donde donde mayor atención habría que poner, porque es la puerta de entrada precisamente a nuestro país por el norte. Gobernador Jorge Díaz, le quiero agradecer que nos haya atendido. Vamos a seguir muy pendientes con lo que siga ocurriendo con el desarrollo de este juicio. Que esté muy bien, muchas gracias. Que te vaya muy bien. Un abrazo a ustedes. Chao, chao. Bueno, Pablo, bien, vamos a estar atentos también al reporte que estás preparando para esta noche, ¿no? Harta sorpresa. ¿Ahí vienen Harta sorpresas? sorpresa, Perfecto. Sí. Bien, vamos a estar atentos. Gracias, Pablo, que esté muy bien. Pablo Abarza también con detalles de lo que está ocurriendo.